Hola y bienvenidos a Uno Plural. Me gustaría compartir con todos vosotros cómo entendemos, según nuestra experiencia y conocimiento, lo relativo al entendimiento del ser. Entendimiento en lo que se refiere al diagnóstico y tratamiento a nivel práctico ante determinadas enfermedades, tanto físicas como psíquicas, así como a un nivel holístico el contexto que integra a un ser humano. Quiero decir con ello que no solo estamos ante una herramienta de la que valernos ante un síntoma o enfermedad, sino que es nuestra intención presentar una tecnología para el autoconocimiento y la autoindagación que pueda ayudarnos a nuestro desarrollo y crecimiento personal espiritual. Me encanta la palabra tecnología, ya que significa, según la RAE, conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Así que es totalmente aplicable al ámbito que nos ocupa. Invitamos a que no se crean nada de lo que vean o oigan aquí, sino que examinen con detenimiento y corroboren todo lo que vamos a desarrollar a continuación, siempre desde la más absoluta humildad, sin pretender tener razón o creernos mínimamente en posesión de la verdad. La finalidad de este vídeo es trasladar una serie de experiencias que se han mostrado coherentes a lo largo del tiempo en base a los principios que vamos a desarrollar y que así puedan arrojar luz a quienes en parecidas circunstancias se hayan visto ante un callejón sin salida. Muy bien, vamos a esquematizar de manera gráfica qué significa lo que hemos mencionado hasta ahora y para ello nos vamos a apoyar en dos disciplinas a modo de columnas, trasladando qué quiere decir todo esto. Dos disciplinas con un prestigioso recorrido y que desde sus inicios hasta el día de hoy han demostrado lógica, consistencia y una consolidada base científico-empírica en lo que a su método y teoría se refieren, basados en resultados que han impactado de manera positiva en la vida de muchas personas. Estas disciplinas son por una parte la bioneuroemoción de Enrique Corbera y por la otra la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. En cuanto a nuestro proceder, haremos uso de la NMG para el diagnóstico, evaluación y desarrollo de la enfermedad y en base a ello realizaremos una intervención o terapia muy situacional y personalizada en cada caso y para cada persona. Intervención que se plantea combinando diferentes técnicas con influencias de la decodificación de Fletcher, de Bio, contemplando también actos simbólicos que beben de autores como Horowitz o Guillaume Sales, diálogo socrático y método Ellis-Beck, entre otros. Enfocado a encontrar el hecho, circunstancia y emoción asociada, desencadenante del desequilibrio y darle un nuevo sentido, una nueva interpretación que viene en definitiva del entendimiento de que todo tiene un porqué, más allá de la culpa, el victimismo y de lo que consideremos bien o mal. En definitiva, nuestro planteamiento es el siguiente. Para buscar la causa del síntoma o enfermedad, así como el desarrollo de la misma, y poder aplicar en base a ello un tratamiento o terapia, debemos tener en cuenta las tres partes que coexisten en todo ser humano, que son el transgeneracional, proyecto sentido y la etapa cronológica. Y esto se aplica a todas las enfermedades de cualquier tipo. En futuros análisis iremos desgranando desde las más comunes a las más complejas a modo de ejemplo y de casos prácticos para que tengan una guía útil. En cuanto a la bio, da soporte y explicación a las tres porciones del ser. Sin embargo, la NMG explica tanto el proyecto sentido como la etapa cronológica sin entrar en el transgeneracional o estudio del árbol genealógico. De esta manera será la NMG nuestra herramienta diagnóstica y evaluativa del desarrollo de la enfermedad y utilizaremos una adaptación propia del método en combinación con las influencias anteriormente mencionadas, junto con bio, para enfocar y aplicar el tratamiento. En lo relativo a este tratamiento hemos adoptado una forma de proceder con una inspiración clara en estas dos disciplinas y entendiendo la riqueza de la combinación de ambas, donde procedemos a tratar el conflicto en función a la fase en la que se encuentre el mismo, ya sea activo o en solución, como tiene perfectamente delimitado la NMG según el síntoma que se analice y capa embrionaria a la que se esté o se haya desarrollado. Todo esto analizaremos en profundidad en vídeos futuros, como hemos comentado, pero es interesante presentar este contexto para que se entienda dicho contenido. A modo de resumen, en cuanto a lo que llevamos visto hasta ahora, entendemos el tratamiento, el diagnóstico y la evaluación del síntoma o la enfermedad desde la NMG o Nueva Medicina Germánica y nos inspiramos de una manera muy clara en el método de la bio para orientar y establecer un tratamiento o terapia. Ahora bien, como vemos en la imagen,
se delimita el contexto del ser humano en lo que sería transgeneracional o árbol genealógico, proyecto sentido y etapa cronológica. Ahora vamos a entrar a desglosar cada uno de ellos y la base teórica que apoya todo esto. Como hemos contemplado en la imagen anterior, el ser humano es entendido a nivel holístico en estas tres porciones. Primeramente, y muy interconectadas la una a la otra, tenemos el transgeneracional o árbol genealógico y el proyecto sentido. La base teórica que contemplamos, con la que quedan explicadas ambas porciones del ser, son la psicogenealogía y la epigenética. Hablar de transgeneracional es hablar de esa herencia no solo genética, sino de vivencias, acontecimientos, hitos y aprendizajes que llegan a nosotros desde nuestros antepasados, afectando a la persona que somos hoy. Y han oído bien, digo genética y no genética, ya que como explicamos a continuación, no solo heredamos el color de pelo u ojos, sino que además venimos impregnados de una gran carga de información que puede ser más o menos adaptativa en según qué casos, fruto directo de nuestro árbol genealógico. Cuando hablamos de proyecto sentido nos referimos al momento exacto de nuestra concepción, es decir, 9 meses antes del nacimiento hasta aproximadamente los 3 años de edad. Y la pregunta que viene a continuación sería, ¿por qué nos influye nuestro árbol genealógico? ¿Qué tiene que ver conmigo la historia de mi abuelo o mi bisabuelo? ¿Cómo puede afectarnos y por qué se establece este nivel de análisis en nuestra comprensión del ser? Por una parte, la psicogenealogía, donde uno de sus principales exponentes es Anne Schuttenberger, doctora en psicología, que tras trabajar durante años con pacientes con cáncer, observó en la biografía de sus pacientes sorprendentes fenómenos de repetición e identificación de patrones familiares comunes, con lo que empezó a estudiar y analizar sus árboles genealógicos, estableciendo así una herramienta terapéutica y diagnóstica en la medicina. Por la otra, epigenética es la ciencia que demuestra de una manera directa que heredamos los programas de nuestros ancestros, sus traumas, creencias, sus sufrimientos, etc., explicando cómo existen modificaciones en la expresión de los genes que no obedecen a una alteración de la secuencia propia del ADN y que son heredables. Dichas modificaciones quedan relacionadas con el factor ambiental y así se ha demostrado en diferentes experimentos como los de Jonathan Seckel, profesor de medicina molecular, o como los que nos cuenta Bruce Lipton en su libro La biología de la creencia, donde relata un experimento realizado en la Universidad de Duke y titulado Biología celular y molecular, en el cual nos revela que un entorno enriquecido puede llegar a superar las mutaciones genéticas en los ratones. Entendemos el ambiente no simplemente como condiciones físicas, de alimentación o climáticas, sino también toda condición emocional o avatares que se nos presenten en nuestra vida o la de nuestros antepasados en este caso. Hay muchísimos estudios al respecto y esto no es una cuestión baladí, sino que hay que darle la importancia que requiere a nivel de cómo afecta a nuestro hoy, cómo pudieron pasarlo nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. Estudios como los de Rachel Yoda, quien descubrió que los hijos de supervivientes del Holocausto tuvieron cambios epigenéticos en un gen que estaba vinculado a sus niveles de cortisol, una hormona involucrada en la respuesta al estrés. Por último, la etapa cronológica es el momento actual del individuo que va desde aproximadamente los 3 años de edad o antes incluso hasta el momento presente. Como mencionamos anteriormente, en este campo intervienen ambas disciplinas, siendo la NMG la que da un detallado análisis del desarrollo de cada síntoma y el momento del mismo, de acuerdo con las leyes biológicas de la NMG. Las llamadas enfermedades no son, como se asume generalmente, el resultado de un mal funcionamiento o malignidades del organismo, sino más bien programas especiales con sentido biológico, según sus siglas SBS, creados para ayudar a un individuo durante un periodo de estrés emocional y psicológico. Ante cada enfermedad nos encontramos en dos fases, que serían conflicto activo o en solución, y hay síntomas que se presentan en cada una de ellas. Cuando hablamos de ley, quiere decir que ocurre siempre de la misma manera en todos los casos, y esto es importante recordarlo. Por su parte, la bio tiene en cuenta la etapa cronológica junto a las dos anteriores, planteando un método en base al desarrollo de la autoconciencia, contribuyendo a comprender el origen de las experiencias emocionales y los conflictos, aportando recursos que permitirán gestionarlos con mayor empoderamiento y responsabilidad.
Si quieren más información sobre estas disciplinas, tienen gran cantidad de material disponible en el canal de YouTube de Enric Corbera, autor del método de bioneuromoción, quien por supuesto os trasladará una visión más fidedigna de su corriente que un servidor, aunque respecto a NMG, Nueva Medicina Germánica, no hay tanto material disponible ni accesible, por lo que en vídeos posteriores vamos a sintetizar la esencia y el método de esta, así como las leyes las que se sustentan. Por lo que les recomiendo estén atentos a nuestras próximas publicaciones.